Bienvenidos, mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar haciendo unboxing de Escapa el Misterio del Dorado. Es un juego de 1 a 6 jugadores a partir de los 12 años y con una duración de alrededor de 60 minutos. Esta es la edición en Argentina de Top Toys, que por primera vez trae el loguito de Divi Giochi, que es quien lo edita en Italia y lo comercializa. Como las otras versiones, está diseñado por Martino Chiachiera y Silvano Sorrentino, y el arte sigue siendo de Alberto Bontempi. En la parte de atrás nos cuenta un poquito de qué va el juego, que es un escape room. Es el cuarto de la línea Escapa, o conocida en el exterior como Deckscape, y en este, al parecer, estuvimos en una expedición en El Dorado que ha fracasado, y mientras nos estamos yendo en nuestro avión, algún tipo de estatua choca contra nuestro avión y tenemos que tirarnos con muy pocos ítems en el bosque y tratar de sobrevivir, y de paso, si podemos, tratar de develar el misterio de El Dorado. El juego trae las 60 cartas que suele traer, que acá las califica como extra grandes, y este al parecer trae un mapa misterioso, que es algo que en los otros Deckscape o en los otros Escapa no habíamos visto antes. No es recomendado para menores de 3 años y vamos a proceder a abrirlo. Bien, este, a diferencia de los otros, viene al parecer con este mapa, del cual no sé si puedo mostrar mucho. Vamos a mostrar un poco por ahí. No tiene mucha información. En la parte de atrás tiene algo de texto que vamos a evitar leer. Dice: abre este prospecto solo cuando se lo indique. La caja es la misma que los otros juegos que está editando Top Toys en este momento, parecida a la caja inicial de los Deckscape, pero se abre de una manera distinta. Pero viene con esta cuna y las cartas. De nuevo, la carta de tomaste el mazo por el lado incorrecto, pero a diferencia de la carta principal, no es la que venía en las primeras dos ediciones. Este arranca directamente con la tapa del juego, quizás para no confundir, porque eran medio parecidas la carta de atención y la carta inicial del juego. Vamos a abrir el mazo. La inicial del juego trae promoción de los otros Escapa previos. El primero, que era el prueba final, el destino de Londres, y el nuevo editado por Top Toys, que es Detrás del telón, que hablaremos de él más adelante. La carta inicial, que dice que no miremos ni mezclemos la carta. Si el mazo está de repente mezclado, que le pidamos a alguien más que lo ordene numéricamente, pero no es un gran problema, no spoilea demasiado si lo podemos ordenar por los números. La carta número 2 siempre explica cómo es el juego, qué es lo que hay que ir haciendo en el Escapa, que hay que seguir las instrucciones de la carta y girar, en este caso, la carta cuando nos dice gira esta carta. Acá explica qué son los escape rooms, y ya la carta número 3 nos introduce en un poquito de la historia de lo que va el juego, y el siguiente lado nos va a meter en la historia y nos va a dar algunas de las cartas que son ítems del juego. Ya lo siguiente es empezar a jugar el juego a partir de la carta 4. Eventualmente los Escapa nos hacen dividir el mazo en distintos pilones, que al parecer sigue la misma mecánica. Eso lo veremos en el futuro. Y también siempre hay una carta que nos dice de ir anotando el tiempo de inicio y usar un cronómetro para llevar nuestro tiempo. También nos pide que cuando fallemos alguna de las respuestas marquemos una cruz, porque eso va a ser tiempo en contra al terminar el juego. Además, el juego agrega un nuevo sistema de marcación que tiene que ver con el cansancio durante este recorrido del Dorado. Entonces, en distintas situaciones vamos a estar poniendo unas letras Z. Cuando tengamos que poner una tercera letra Z, eso se va a traducir en una nueva X que va a contar en contra del tiempo del final del juego. También va a haber algunas cositas como envenenamientos y maldiciones que tendremos que ir liberándonos durante el juego. Y hay una implementación de un sistema tipo Mazescape que vamos a tener que tener en cuenta para resolver algunos puzzles. Aprovechen para comentar abajo del video qué les parece esta línea de Top Toys de juegos de escape. ¿Probaron la otra línea de juegos de escape o de investigación que también tiene Top Toys? Lo mostramos un poquito, es la línea de Sherlock. Acá tenemos la tumba del arqueólogo, que vamos a estar haciendo unboxing pronto. Suscríbanse al canal de Partida de Locos, denle like al video, toquen la campana de notificaciones y compartan en sus redes sociales. No se olviden de pasar por cafecito.app/partida de locos e invitarnos un café para motivarnos a continuar generando contenido para el canal. Mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos.